8:46 de la mañana, ya está con nosotros Alejandro Linares para presentarnos su análisis sobre las conclusiones de esta cumbre internacional en Colombia para analizar el tema de Venezuela. Hola Alejandro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Marjorie, feliz día, saludos a toda la audiencia. Un gusto saludarte y sobre todo poder escuchar el día de hoy tu análisis sobre lo que ha sido este encuentro, esta cumbre internacional liderada por el presidente Gustavo Petro. Háblanos acerca de los puntos específicos, las conclusiones a las que se dieron a conocer a partir del día de ayer sobre este encuentro. Sí, bueno, lo primero que hay que mencionar es que se levantaron altísimas expectativas con relación a esta cumbre, en torno a esta cumbre. De hecho, el gobierno colombiano la llegó a vender, la llegó a presentar como una cumbre de cancilleres. Sin embargo, el día de ayer pudimos ver que solo 4 cancilleres de los 20 países, las 20 naciones que participaron en esta cumbre, estuvieron presentes en el evento. Voy a repetir la cifra: de un total de 20 países, 19 naciones más la Unión Europea, solo 4 cancilleres asistieron a la cumbre. Todos los demás dignatarios fueron representantes diplomáticos designados por sus respectivos gobiernos. Esto, por supuesto, que le rebajó un poco de nivel a la cumbre que, insisto, había sido vendida por Gustavo Petro, por su ejecutivo, por su entorno, como una cumbre de cancilleres. Luego, con relación a las conclusiones, la verdad, lo que se concluyó hacia el cierre de la cumbre es para nada novedoso. De hecho, se concluyó, por ejemplo, el regreso o el retorno de Venezuela al sistema interamericano, o más bien trabajar para que Venezuela regrese al sistema interamericano. Luego también se concluyó trabajar, hacer gestiones para concretar una fecha de cara a las elecciones presidenciales que tienen que realizarse en Venezuela en el año 2024. Y adicionalmente también se acordó que conforme se avance en una ruta electoral, en una ruta democrática en Venezuela, se va a proceder a un retiro progresivo, paulatino, de las sanciones que pesan sobre la administración de Nicolás Maduro. ¿Por qué digo que esta conclusión o estos 3 grandes puntos no son novedosos? Lo digo porque es lo que ha venido repitiendo la administración Petro, tanto el presidente como su cancillería, desde que decidieron embarcarse en este viaje, en esta aventura para hacer que Venezuela regrese a la escena internacional y encauzar tanto a Venezuela como a Nicolás Maduro y a su administración, pero ya desde la escena internacional. Se está solicitando el levantamiento de las sanciones y también la liberación de Alex Saab. En el pasado, las conversaciones han quedado de alguna manera suspendidas, congeladas o trabadas por estas exigencias o condicionamientos. ¿Qué piensas tú? ¿Se tienen expectativas de que realmente se pudiese reactivar el diálogo para llevar al país a elecciones libres y justas en Venezuela? En este momento hay un clima propicio para relanzar ese diálogo, para reactivar ese diálogo. Por un lado, está lista México como sede para seguir acogiendo los diálogos. Por otro lado, hay apoyo, respaldo de la comunidad internacional. Están involucrados en ese respaldo países latinoamericanos como Venezuela, como Colombia, por ejemplo. También hay otros países latinoamericanos
que respaldan la vuelta a la mesa de negociación en México, hay respaldo de países europeos y por supuesto que también está el respaldo de Estados Unidos, que no podemos negarlo, es un actor bien importante. Entonces, en este momento, contextualmente hablando, hay un clima propicio para regresar al diálogo. Ahora bien, las partes tienen que entender, sobre todo la administración de Nicolás Maduro, tiene que entender que las demandas, las exigencias o las condiciones para regresar al diálogo, número uno, tienen que ser factibles y número dos, no pueden ser sobrevenidas. Y quisiera explicar ambas cosas. Por un lado, cuando hablo de factible, me refiero a que las condiciones o las exigencias tienen que poder cumplirse. Una exigencia como, por ejemplo, detener la investigación que está en curso en la Corte Penal Internacional no es factible. No es factible porque el proceso que se lleva en la Corte Penal Internacional es un proceso jurídico, no es un proceso político. Luego, tampoco es factible porque la Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, no se rige por el designio o el mandato o el deseo de algún país, alguna autoridad o algún líder. Y por otra parte, tampoco es posible porque ni siquiera Karim Khan puede detener la investigación. La investigación está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Cuestiones Preliminares tiene que hacer su trabajo de forma independiente sin que Karim Khan pueda influir en ese trabajo. Entonces, eso en primer lugar quiero dejarlo muy claro. Las condiciones, las exigencias tienen que ser factibles. Luego, aparte de factibles, no pueden ser sobrevenidas, porque yo como parte en un proceso de negociación no puedo colocar el día de hoy una condición, porque se me ocurrió esa condición, luego a los meses colocar otra condición distinta y luego a los meses colocar otra condición diferente. Las condiciones que fueron pactadas y lo que se espera resolver en la negociación está consagrado dentro del memorando de entendimiento que se firmó en México y sobre la base de ese memorando es que se tienen que hacer las condiciones. Repito, no se pueden estar colocando una y otra vez condiciones sobrevenidas. Aclarado el punto de la Corte Penal Internacional, quisiera que nos hablaras, tú que eres conocedor, experto en lo que dicta la diplomacia internacional. En este caso del levantamiento de sanciones, Josep Borrell, en representación de la Unión Europea, ha dicho que están dispuestos a revisar el tema de las sanciones. ¿Qué ha pasado con el gobierno de los Estados Unidos? ¿Creen que estén dispuestos a flexibilizar o a eliminar las sanciones? ¿Qué nos dice la historia en esta materia? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, a través de sus distintas autoridades, de sus distintos funcionarios, han dicho, siempre lo han dicho, que están dispuestos a revisar e incluso a levantar las sanciones que pesan no sobre Venezuela, sino sobre la administración de Nicolás Maduro, siempre y cuando esa administración, la de Nicolás Maduro, dé pasos concretos que permitan realizar en Venezuela elecciones verdaderamente libres, verdaderamente democráticas y que por supuesto permitan conducir a Venezuela por un camino democrático, por una senda democrática y de libertad. Eso es lo que han dicho siempre, en todo momento, desde Washington y desde Bruselas, y esa posición se sigue manteniendo. Antes de levantar sanciones, Maduro y toda su administración, todo su entorno, tienen que dar muestras fehacientes de que pretenden ir por un camino democrático. Alejandro, quisiera que compartieras con la audiencia las reacciones de la comunidad internacional a lo que fueron las conclusiones de este primer encuentro el día de ayer. Bueno,
La reacción de la comunidad internacional básicamente ha sido de consenso. Los países respaldan la idea de que tanto la oposición, representada por la Plataforma Unitaria de Venezuela, como la administración de Maduro, regresen a México a dialogar, a conversar. Hay consenso en la comunidad internacional con respecto a que la profunda crisis que se vive en Venezuela debe ser resuelta a través de medios democráticos, y eso pasa por la realización de elecciones verdaderamente libres, verdaderamente democráticas. También hay consenso con el hecho de que se tiene que respetar en Venezuela el debido proceso, los derechos humanos, y también se tiene que hablar y se tiene que estudiar el tema de los casi 300 presos políticos que existen en este momento en Venezuela. Se dice que en una negociación se tiene que establecer una relación de dar y dar. En el caso de la oposición venezolana, ¿qué tiene para dar en esta negociación? Bueno, la oposición venezolana, y esto hay que decirlo, tiene a su favor que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Al contar con el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea, la oposición venezolana puede utilizar las sanciones a su favor y puede incluso manejar el mismo discurso que ha manejado tanto Estados Unidos como la Unión Europea. La oposición puede decir: nosotros estamos dispuestos a que se levanten sanciones siempre y cuando la otra parte esté también dispuesta a ir por la senda democrática, a inhabilitar a posibles candidatos, a retirar la inhabilitación contra posibles candidatos presidenciales, a fijar una fecha para elecciones y, por supuesto, cuando esté dispuesta esa otra parte a realizar esas elecciones con suficientes garantías para que el juego sea suficientemente justo. Gracias, Alejandro, por tu análisis. Seguiremos en contacto para ver cómo transcurre justamente estas iniciativas que han tenido algunos presidentes, en este caso el presidente Gustavo Petro, y ver cómo evoluciona el tema del diálogo en el tiempo. Feliz día para ti, un abrazo. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Amigos, nosotros nos despedimos y lo hacemos con estas imágenes del Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Por qué? Porque el próximo 30 de abril presentará la exposición de arte latinoamericano llamada Recuerdos Elegidos. Esta exposición tiene la historia como punto de reflexión para el trabajo de 39 artistas cuyas obras fueron donadas a esta institución en los últimos 25 años por la coleccionista venezolana Patricia Phelps de Cisneros. Esta muestra, que se extenderá hasta el 9 de septiembre, incluye 65 obras, entre videos, fotografías, pinturas, esculturas y videoinstalaciones de la extensa colección latinoamericana del MoMA, a las que se suman adquisiciones recientes, un mural comisionado al brasileño Irán do Espírito dos Santos y además préstamos que han sido bastante selectos. Con estas imágenes desde Nueva York nos despedimos hasta mañana jueves para presentarles las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional, además de nuestras entrevistas en una nueva edición de Buenos Días. Feliz día para todos.